El mundo no se quedó simplemente en silencio cuando Ana lo dijo. Se colapsó hacia adentro, como una estrella moribunda. Estábamos en la cocina. Eran las 2:13 de la madrugada. La misma cocina donde había compartido 1000 risas despreocupadas con Carlos, su hermano y mi mejor amigo, donde habíamos celebrado exámenes aprobados, visto partidos hasta tarde y discutido sobre a quién le tocaba fregar los platos. Pero esa noche todo era diferente. Su voz temblaba, sus dedos aferrándose al borde de la encimera como si fuera lo único que la mantenía en pie. Y entonces susurró esas palabras. ¿Podemos intentarlo? Todo mi pasado volvió de golpe, con una fuerza que no estaba seguro de poder soportar. Mi respuesta salió sin pensar, porque a veces la verdad reside en esos rincones donde el miedo no puede llegar. El amor, de alguna forma, siempre tiene un comienzo, pero el nuestro había empezado en el peor lugar imaginable. La había conocido desde que tenía 13 años. Ana era una presencia tranquila que solía sentarse en las escaleras mientras Carlos y yo jugábamos videojuegos, fingiendo que no nos veía reír hasta que nos dolía el estómago. En aquel entonces era solo la hermana menor de mi mejor amigo, un poco más que una niña. La que nos traía té sin que se lo pidiéramos, la que recordaba mis aperitivos favoritos, la que nunca interrumpía pero de algún modo siempre entendía lo que pasaba. No me di cuenta cuando creció, o quizás sí, pero elegí no reconocerlo. Algunas líneas, sabes, no están hechas para desdibujarse. La vida era simple entonces, hasta que dejó de serlo. Si me preguntas, ¿cuándo fue que todo se torció? Bueno, no fue de un día para otro, pero sí hubo un punto de no retorno. Hace 3 años, Carlos, mi mejor amigo, casi mi hermano, mi familia, murió en un accidente de coche. Era un martes por la noche, lluvioso, en la carretera que va de Salamanca a León. Un instante antes me había enviado un meme ridículo. El siguiente, yo estaba en el Hospital Universitario de Salamanca, intentando reconocerlo en una habitación que olía a antiséptico y a una pena tan densa que te ahogaba. Eso rompió algo dentro de mí, algo que nunca he podido recomponer del todo. Después de eso dejé de visitar su casa. Cada rincón guardaba un recuerdo de él y cada recuerdo se sentía como una traición hacia mí mismo. No soportaba la forma en que su madre, María, me miraba con preguntas silenciosas en los ojos, ni cómo su habitación permanecía intacta, como un santuario a una vida que había terminado demasiado pronto. Y Ana. A ella la evitaba más que a nadie, porque en sus ojos veía la misma tormenta que vivía dentro de mí. Una tormenta de duelo y confusión. Los meses pasaron, luego un año, luego otro. Me enterré en el trabajo, en el ruido de la ciudad, en cualquier cosa que pudiera evitarme pensar. Pero el dolor tiene una forma insidiosa de filtrarse por las grietas. Y no importaba lo lejos que corriera, siempre me encontraba de vuelta en aquella noche. La lluvia, la llamada de teléfono, el silencio que le siguió. No sé si fue un martes o un miércoles lo del accidente. La verdad, los días se mezclan cuando la pena es tan grande. Recuerdo que estaba lloviendo a cántaros. A veces, cuando no puedo dormir por las noches, pienso en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Él se refería a los vendedores del mercado, a los que te prometían las peras al olmo, pero ahora lo entiendo de otra manera. Esta situación, esta repentina intimidad que surgía de las cenizas, todo sonaba demasiado bueno, demasiado perfecto. Y la perfección no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. Me pregunto si él hubiera aprobado algo así. Probablemente no. Un atardecer, tiempo después, me la encontré en una librería en el barrio húmedo de León. No era la misma niña que solía sentarse en silencio en las escaleras. Se había convertido en alguien más fuerte, alguien que llevaba su dolor con una dignidad tranquila, pero la tristeza seguía ahí, acurrucada en las esquinas de su sonrisa. Intercambiamos saludos incómodos que pesaban más de lo que deberían, como extraños tratando de recordar un idioma compartido. Y entonces dijo algo que lo cambió todo. Me dijo que no me culpaba.
No me había dado cuenta hasta ese momento de la inmensa culpa que cargaba. Culpa por no haber insistido en que se quedara en casa esa noche, por no haberle llamado de nuevo cuando no contestó, por haber sobrevivido cuando él no lo hizo. Su perdón no fue ruidoso ni dramático. Fue suave, casi frágil, pero fue suficiente para quebrar los muros que había construido a mi alrededor. Era como si un rayo de sol se hubiera colado en la oscuridad que me rodeaba. Momentos como ese, ¿sabéis? Son los que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. De repente, todo mi universo se puso patas arriba. Yo había estado aferrado a la idea de que la vida, o quizás el destino, me había condenado a llevar esa carga de por vida, que la única manera de honrar a Carlos era hundirme en la miseria, alejarme de todo lo que me recordara su ausencia y a la vez de todo lo que me permitiera volver a sentir algo. Y de pronto, allí estaba ella, con esa frase tan simple, desmantelando años de autocastigo. ¿Era posible que hubiera otra forma de existir? ¿Que el dolor no tuviera que ser mi única compañía? Recuerdo mirarle a los ojos en ese momento y ver algo que no esperaba. No reproche, sino una comprensión profunda, como si ella hubiera estado leyendo mis pensamientos. ¿Creéis que algunas personas simplemente están sintonizadas de una manera que va más allá de las palabras? Yo antes no lo creía, pero con Ana las cosas siempre fueron distintas. Empezamos a vernos de vez en cuando después de eso. Primero, cafés en alguna plaza de Cáceres, luego largas caminatas por el Parque del Retiro, en Madrid, donde hablábamos de Carlos, de los recuerdos que ambos habíamos tenido demasiado miedo de desenterrar. Ella se reía con historias que yo creía que solo le harían llorar, y lloraba en momentos que yo siempre había recordado como divertidos. Lentamente, dolorosamente, comenzamos a sanar, no por separado, sino juntos. Pero la curación es un proceso complicado, un lío. Había noches en que el silencio entre nosotros se sentía demasiado íntimo, demasiado cargado con algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Noches en que su mano rozaba la mía y se demoraba un segundo de más. Noches en que me sorprendía a mí mismo, imaginando cómo sería abrazarla, y al instante me odiaba por siquiera pensarlo. Ella era la hermana de mi mejor amigo. Ella era intocable. Era un recordatorio de todo lo que había perdido. Y sin embargo, era también la única persona que entendía. La primera vez que me di cuenta de que estaba en un verdadero problema fue cuando ella enfermó, una gripe que se complicó, y me encontré sentado junto a su cama en el hospital, aterrado de una manera que no había experimentado desde la noche en que murió Carlos. Al verla dormir, pálida y frágil bajo las luces fluorescentes, comprendí algo que había estado tratando de negar durante meses. Perderla a ella me rompería de nuevo. Me marché antes de que despertara ese día, porque el miedo es más fácil que la confesión. Después de eso, intenté crear distancia. Cancelé planes, ignoré mensajes. Me repetía a mí mismo que era lo mejor. Para ella, para su madre María, para la memoria del amigo que me había confiado todo. Pero la ausencia solo empeoró las cosas. Cada día sin ella se sentía más pesado que el anterior, como si me estuviera ahogando en un silencio que se negaba a dejarme respirar. Lo cual nos trae de vuelta a esa cocina a las 2:13 de la madrugada. Había aparecido sin avisar, sus ojos enrojecidos por el llanto, su voz temblorosa mientras me decía que ya no podía fingir, que estaba cansada de ser fuerte, cansada de perder gente, cansada de preguntarse qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente como para preguntar. Y entonces lo hizo. Preguntó si podíamos intentarlo, si podíamos tomar todos los pedazos rotos de nuestro pasado compartido y construir algo nuevo a partir de ellos. Mi primer instinto fue decir que no, protegerla de los susurros, del juicio, de la posibilidad de que amarme pudiera sentirse como traicionar a Carlos. Pero cuando la miré, me di cuenta de algo que lo cambió todo. No lo estábamos reemplazando a él, lo estábamos sobreviviendo. El amor no borraba el dolor. Oh, agua, darling, no matter. Crecía alrededor de él, como flores que brotan a través del cemento agrietado. Así que le dije que el amor siempre empieza de algún sitio. A veces de la amistad, a veces de la pérdida,
a veces de la tranquila comprensión que nace de estar en la misma tormenta y elegir no soltarse el uno al otro. No fue fácil después de eso, para nada. La madre de Ana, María, no me habló durante semanas cuando se enteró. Recuerdo que Ana me contó cómo fue desde su perspectiva. Me miró con una frialdad que jamás le había visto José. No era enfado, era decepción, como si no te hubiera reconocido. Dijo que era una falta de respeto, que Carlos no se lo merecía. Y sus palabras me dolieron más que cualquier golpe, porque venían de ella, de mi madre, que siempre ha sido mi refugio. Pero también la vi rota, ¿sabes? Era como si reviviera el duelo, y esta vez el traidor eras tú, o éramos nosotros. Fue un golpe bajo. Los viejos amigos cuestionaron nuestros motivos. Algunos lo llamaron inapropiado, otros lo calificaron de desesperado. Hubo días en que me pregunté si tenían razón, si éramos solo dos personas rotas aferrándose la una a la otra porque no sabíamos cómo estar solos. Pero luego hubo mañanas en las que me sonreía con el café en la mano y yo veía esperanza en lugar de dolor. Atardeceres en los que visitábamos juntos su tumba en el cementerio de Sevilla, no como dolientes atrapados en el pasado, sino como supervivientes aprendiendo a vivir con él. Hablábamos de Carlos a menudo, no como una barrera entre nosotros, sino como un puente que nos había unido de maneras que ninguno de los dos había esperado. Y lentamente, la culpa comenzó a desvanecerse. No desapareció del todo, pero se hizo más ligera, más manejable. ¿Y hoy? ¿Quién sabe? A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. A veces pienso que cometí un error, que debería haber mantenido esa distancia que tanto me costó crear. Probablemente ambas cosas sean ciertas. Así es la vida, ¿verdad? Nada es definitivo, nada es perfecto, las emociones son un enredo constante. Pero es nuestra historia, es mi historia, y no la cambiaría por nada. Todavía le echamos de menos. No creo que eso cambie nunca. Pero ahora, cuando llueve en una tarde de martes, ya no se siente como el fin del mundo. Se siente como un recordatorio de que incluso las tormentas pasan. Y cuando lo hacen, dejan atrás un cielo lo suficientemente amplio para nuevos comienzos. Porque el amor siempre empieza de algún sitio, incluso en medio de la tormenta más fuerte.